En las profundidades heladas del mar de Bering se oculta un secreto imposible. Cangrejos tan grandes como un niño, con patas de casi 2 metros. ¿Qué fuerza invisible los hace crecer cuanto más descienden al abismo? Bienvenidos al canal, suscríbete y deja tu like ahora, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creías saber sobre la vida en las profundidades. Hemos recibido un dossier fascinante. Varios artículos, extractos de documentales, incluso bitácoras de pesca. Y todo gira en torno a una pregunta que, la verdad, nos ha dejado enganchados. ¿Por qué en un lugar tan brutalmente hostil como el mar de Bering, los cangrejos se convierten en auténticos gigantes? Exacto. Vamos a sumergirnos en este material para intentar encontrar la respuesta. Y la historia empieza en un escenario que corta la respiración. Estamos en diciembre, mar de Bering. 2 grados bajo cero. Y el viento, El viento no sopla, corta. Es como si fueran cuchillas. Y las olas, gigantescas, golpean el casco del barco. Suena como una explosión con cada impacto. Sí. En la cubierta, la tripulación está izando la primera nasa del día. Una jaula de acero de 300 kilos. Ha estado en el fondo 2 días, a 300 metros de profundidad. En un agua tan fría que te congelarías en minutos. El cabrestante gime, tira del cable de acero. Son 5 minutos de una espera casi agónica y, finalmente, la estructura rompe la superficie. Pero lo que hay dentro, bueno, no son simples cangrejos. No, son monstruos. Literalmente. Criaturas con caparazones del tamaño de un plato de cena, patas tan largas como el brazo de un hombre. ¿Y esas pinzas? He leído que podrían aplastar una mano humana. Como si fuera de papel. Son cangrejos que pesan lo mismo que un niño pequeño. Si los pones en el suelo y estiras sus patas, son más anchos que la altura de una persona. Es una pasada. Pero aquí está el verdadero misterio. Si esa misma NASA se hubiera calado a solo 50 metros, los cangrejos serían la mitad de grandes. Y si se hubiera calado a 500, serían aún mayores. Parece una regla no escrita del mar de Bering. Cuanto más profundo, más grandes. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Qué tiene la profundidad de este lugar para convertir a los cangrejos en gigantes? Pues la respuesta que se deduce de todo esto no es un solo factor. Es una convergencia casi perfecta. ¿Una tormenta perfecta? Una tormenta perfecta de condiciones. Temperatura, oxígeno, presión, alimento y, sobre todo, tiempo. Todos trabajando juntos. De acuerdo. Vamos a desgranar esto. Para entender el fenómeno, primero hay que conocer al protagonista, el cangrejo real rojo, Paralitodes campschaticus. Nadie lo llama por su nombre científico. Los pescadores, los biólogos, para todos es simplemente el rey. Y cuando ves uno entiendes por qué. Totalmente. Puede llegar a tener una envergadura, de punta a punta de las patas, de hasta 1,8 metros. 1,80 m. Pero eso es más de lo que mido yo. Exacto. Es más ancho que la altura de mucha gente. Y puede pesar hasta 13 kilogramos. Es que no es solo el tamaño, es su construcción. Está hecho como un tanque. Su caparazón no es liso, para nada. Está cubierto de espinas afiladas. Es una armadura natural. Y luego están sus armas, esas pinzas. Los informes las describen con una mezcla de miedo y respeto. Desde luego, pueden ejercer una fuerza de aplastamiento suficiente para romper huesos humanos. ¿En serio? Sí, sí. Los pescadores que han tenido la mala suerte de que les pille una, lo describen como quedar atrapado en un tornillo de banco. Uf, me duele solo de pensarlo. El dolor es inmediato. Y no suelta, Hay que forzar la pinza para abrirla. O sea que no es un pellizco, es una trituradora. Una criatura así, ¿cuánto tarda en alcanzar ese tamaño? No puede ser rápido. Esa es una de las claves del misterio. Pueden vivir entre 20 y 30 años. 30 años. Para un crustáceo es una barbaridad. Lo es. Y lo más importante, algo que se repite en todos los estudios, nunca dejan de crecer. Un momento. ¿Cómo que nunca? Mientras un cangrejo real viva, seguirá mudando su caparazón y creciendo un poco más cada vez. Esos ejemplares monstruosos de casi 2 metros son, probablemente, los más viejos. Tienen cerca de 30 años. Han sobrevivido 3 décadas en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo sobreviven tanto? Gracias a un comportamiento fascinante. Migran verticalmente. En verano, suben a aguas menos profundas para aparearse. Vale. Pero en invierno, cuando se forma el hielo, descienden a 300, 400, incluso 500 metros.
Y es ahí abajo, en las profundidades, donde de verdad crecen. Vale, empiezo a ver el patrón. No es solo esta especie, ¿verdad? Es una regla de la zona. Exacto. El cangrejo real rojo no es el único gigante que acecha ahí abajo. ¿Hay más? Está el cangrejo real azul. Es más raro, vive a mayor profundidad y según todas las fuentes es notablemente más agresivo. Un momento, más agresivo. O sea, que se pelean entre ellos. Bueno, los pescadores dicen que si pones un azul y un rojo en la misma nasa, el azul casi siempre gana. ¿Y eso por qué? La teoría es que al vivir más profundo, la comida es más escasa y la competencia más intensa. Son más temperamentales porque tienen que serlo para sobrevivir. Tiene sentido. Y luego está el cangrejo de las nieves. Que por el nombre suena más delicado. No te dejes engañar. Es más pequeño, sí, pero lo compensa en número. Forman colonias masivas, miles de ellos juntos en el fondo, como un ejército. Vaya. Y sus patas son increíblemente largas en proporción. Parecen casi arañas. Y no podemos olvidar al cangrejo ermitaño gigante. ¿Gigante? Pero si los ermitaños son diminutos. No, aquí. Aquí pueden alcanzar los 40 centímetros de largo, como un antebrazo. Usan conchas del tamaño de un casco de moto. ¡Qué barbaridad! El patrón es innegable. Cuanto más profundo, más grandes. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la ciencia que explica esta tormenta perfecta? Pues mira, el primer factor, y yo diría que el más importante, es una combinación. Agua fría y oxígeno. Vale. El agua del mar de Bering está, entre -1 y 4 grados, casi congelada. Y el agua fría retiene más oxígeno, ¿no? Muchísimo más. A 0 grados puede contener hasta un 40% más de oxígeno que el agua a 25 grados. Un 40%. O sea que eso lo cambia todo para un animal que respira por branquias. Los cangrejos extraen el oxígeno del agua. Cuanto más grande es el cuerpo, más oxígeno necesita. Claro. En aguas cálidas, como en el trópico, hay un límite. Llega un punto en que no pueden extraer suficiente oxígeno para un cuerpo masivo. Se ahogarían. Exacto. Pero en el agua fría y sobresaturada de oxígeno del mar de Bering, ese límite se expande drásticamente. Y cuanto más profundo vas, más fría y estable es la temperatura. Maximizando el oxígeno disponible. Entendido. Pero tiene que haber más. El segundo factor es el metabolismo. El frío lo ralentiza todo. Las reacciones químicas son más lentas. Justo. Y eso se traduce en un crecimiento mucho más pausado, pero también en una vida mucho más larga. Los 20 o 30 años que decíamos antes frente a los 2 o 3 de un cangrejo tropical. Exacto. Un crecimiento lento pero constante durante 3 décadas produce un animal muy, muy grande. Y además necesitan menos comida para mantenerse. Paradójicamente, ser grande en agua fría es más eficiente. Mucho más eficiente, energéticamente hablando. Vale. Entiendo lo del oxígeno y el metabolismo lento. Tiene sentido. Pero lo de la presión, eso me cuesta creerlo. A 300 metros la presión es 31 veces superior. Aplastaría a casi cualquier ser vivo. Ya. ¿Cómo es posible que para ellos sea bueno? ¿Que no los convierta en pulpa? Es una pregunta lógica, pero es que están perfectamente adaptados. Para empezar, no tienen cavidades de gas que puedan colapsar. Como la vejiga natatoria de los peces. Eso es. Y su exoesqueleto, esa armadura, es increíblemente robusto y distribuye la presión de manera uniforme. O sea que la propia presión selecciona a los más fuertes. Ejerce una selección natural, sí. Favorece a los individuos con caparazones más gruesos y, por tanto, más grandes. Los más débiles no sobreviven. Fascinante. E incluso su sangre, que es azul por la hemocianina, funciona mejor en frío y bajo alta presión. Están literalmente diseñados para la profundidad. Diseñados para la profundidad y, supongo, con un apetito a la altura. Todo ese crecimiento tiene que alimentarse. ¿Hay suficiente comida ahí abajo? Esa es la paradoja final. Parece un desierto oscuro y frío, pero el mar de Bering es una de las despensas más ricas del planeta. ¿Cómo? Por un fenómeno llamado surgencia. Las corrientes profundas cargadas de nutrientes chocan contra la plataforma continental y suben. Y al llegar a la superficie con la luz del sol, provocan explosiones de fitoplancton, la base de toda la cadena alimentaria marina. Y cuando todo eso muere, cae al fondo. Exacto. Cae como una lluvia constante de materia orgánica, de detritos. Y allí, en la oscuridad, los cangrejos esperan. Son carroñeros. Omnívoros, sí.
Comen cualquier cosa que encuentran. Y el suministro de comida nunca se detiene. Oxígeno, metabolismo lento, presión y alimento. Es una combinación perfecta. Pero ser un gigante debe tener un coste, una vulnerabilidad. No puede ser todo ventajas. La tiene. Y es un momento de vulnerabilidad extrema. La muda. Para poder crecer. Claro, tiene que desprenderse de su viejo caparazón. Y durante días, a veces una semana, su nuevo cuerpo está blando, indefenso. No puede usar las pinzas, apenas puede moverse. Su única estrategia es esconderse y esperar a que la nueva armadura se endurezca. Entonces, la mayor amenaza para un cangrejo es... La falta de armadura. ¿Y cuál es el mayor peligro en ese momento? ¿Un depredador? ¿Un bacalao o...? No. El mayor peligro, y esto es lo más brutal de todo, viene de los suyos. ¿Cómo que de los suyos? Son caníbales. Un cangrejo con el caparazón duro no dudará en devorar a uno que está mudando. ¡Qué barbaridad! Es proteína fácil, y en las profundidades ninguna oportunidad se desperdicia. ¡Qué existencia tan dura! Por eso me imagino, ser más grande es una ventaja. Exacto. Los cangrejos más grandes y viejos adoptan una estrategia de alto riesgo. Mudan con menos frecuencia. Ah, claro. Quizá una vez al año, o incluso cada 2 años, en lugar de varias veces como los jóvenes. Cada muda es una apuesta a vida o muerte. Es una vida dura, desde luego. Pero estos son peligros que han afrontado durante milenios. Hay algo nuevo, algo que su armadura no pueda detener. Sí. A esos peligros naturales se suma la amenaza humana. La pesca del cangrejo en el mar de Bering es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Las bitácoras lo describen bien. Olas de 10 metros, el hielo formándose en cubierta. Pero hoy enfrentan una amenaza aún mayor, una contra la que no tienen defensa, porque ataca el propio entorno que los hizo gigantes, el cambio climático. El mar de Bering se está calentando, lo he leído. Puede que un grado de aumento no parezca mucho para nosotros, pero para este ecosistema... Es un cambio sísmico, y las consecuencias son una cascada de efectos devastadores. A ver, 1 grado más significa menos oxígeno disuelto en el agua. Ataca al primer pilar de su gigantismo. ya. Significa un metabolismo más rápido, así que necesitan más comida. Y al mismo tiempo, el hielo marino está desapareciendo. ¿Y el hielo es importante? Crucial. Menos hielo significa menos algas, menos plancton y al final menos de esa lluvia de comida que cae al fondo. O sea, más demanda de energía y menos oferta. Un problema doble. Y ya se están viendo cambios reales. Sí, y son alarmantes. Los científicos han observado una disminución del tamaño promedio de entre un 10 y un 15%. En solo 20 años. En solo 20 años. Ya no son tan grandes como solían ser. Es una señal inequívoca. ¿Y qué están haciendo? Responden como pueden. Se desplazan más al norte, a mayor profundidad, buscando el frío. Esto recuerda al colapso de la población en los años 80 por la sobrepesca. Cierto. Pero entonces unas regulaciones estrictas permitieron una recuperación lenta. Pero ahora es diferente. El problema fundamental es que las regulaciones pueden controlar cuántos cangrejos se pescan, pero no pueden controlar la temperatura del océano. El calentamiento ataca la raíz de su existencia. Y más allá de la ciencia, hay algo más en estas notas. Algo que los pescadores conocen, pero que rara vez comparten. Leyendas. Sí, hablan de zonas remotas, profundas, donde las NASAs casi no llegan. Hablan de los ancianos, ejemplares que, según cuentan, superan los 2 metros de envergadura, Con pinzas que no puedes rodear con la mano. y caparazones cubiertos de percebes, anémonas, una señal de su increíble edad. Podrían tener 40, 50, quizás 60 años. Los reyes entre reyes. Los supervivientes definitivos. Y hay un gesto de respeto hacia ellos. No es una ley, es una tradición, ¿no? Sí, la mayoría de los capitanes, si por casualidad capturan uno de estos ejemplares, lo devuelven al mar. No por obligación. No, por una profunda reverencia. Entienden que esa criatura se ha ganado el derecho a vivir. Es un acto de respeto hacia el propio mar. Estos gigantes, entonces, representan lo que es posible cuando las condiciones son absolutamente perfectas. Pero al mismo tiempo, son un símbolo de lo que estamos perdiendo. A medida que el mar se calienta, esas condiciones perfectas empiezan a desaparecer. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Cuál? ¿Estamos siendo testigos del fin de la era de los gigantes del mar de Bering? Porque lo que se pierde no es una especie, No. es un fenómeno evolutivo perfecto.
el resultado de millones de años de adaptación a un nicho muy específico que ahora está desapareciendo ante nuestros ojos. La evolución es poderosa, pero quizá el cambio actual es demasiado rápido. Demasiado rápido para que pueda seguir el ritmo. El final de esta era podría no ser una explosión, podría ser un lento declive, una disminución gradual de lo extraordinario, hasta que solo queden las leyendas. Bienvenidos a El Debate. En las profundidades heladas y casi negras del mar de Bering, la biología parece seguir una regla extraña, fascinante. A más profundidad, mayor tamaño. Allí habitan criaturas como el cangrejo rey rojo, un gigante que puede llegar a medir casi 2 metros de pata a pata. Y la pregunta, la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy es, ¿por qué? ¿Es el gigantismo una consecuencia inevitable, dictada por las leyes de la física y la química de un entorno extremo? ¿O es, en realidad, una brillante adaptación evolutiva impulsada por presiones de la vida en el fondo marino, como la comida, la competencia o el miedo a ser devorado? Yo voy a defender que los factores físicos, la temperatura, el oxígeno y la presión, son los verdaderos arquitectos de estos titanes. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que esas condiciones físicas, aunque son absolutamente necesarias, no son la causa. Son, digamos, el escenario, el permiso para que ocurra la magia. Para mí, el verdadero motor de este gigantismo es la selección natural, que premia el tamaño en un nicho ecológico muy, muy particular. Un mundo con pocos depredadores, menos competencia y una abundancia casi infinita de alimento. Para mí, el quid de la cuestión está en la física pura y dura. El agua fría del mar de Bering no es un actor pasivo, es el director de la orquesta. Pensemos primero en el oxígeno. A ver, el agua a punto de congelarse entre -1 y 4 grados es capaz de retener hasta un 40% más de oxígeno disuelto. Para un animal como un crustáceo, que respira por branquias, la cantidad de oxígeno en el agua es el cuello de botella que limita su tamaño. Si eliminas ese límite, pues se abre la puerta a cuerpos mucho más grandes. Pero lo que a mí me parece más determinante es el frío en sí mismo. El frío ralentiza todas las reacciones químicas, incluido el metabolismo. Y esto obliga a los cangrejos a vivir a un ritmo completamente diferente, extendiendo su vida hasta los 20 o 30 años. Comparemos eso con los 2 o 3 años de sus parientes en aguas tropicales. Si creces de forma lenta pero constante durante 3 décadas, el resultado es, por pura acumulación, un tamaño monumental. La física, yo creo, no solo lo permite, lo impone. Pues yo es que lo veo justo al revés. La física no impone nada, simplemente abre una puerta. Lo interesante es analizar por qué la evolución decide cruzarla. Dices que el frío les obliga a vivir más tiempo, y vale, es cierto, pero esa longevidad solo es una ventaja si el entorno te permite llegar a viejo. La verdadera historia aquí es una historia de oportunidad y de riesgo. El fondo del mar de Bering es un lugar relativamente seguro. Hay muchos menos depredadores capaces de enfrentarse a un cangrejo grande. Menos focas, menos pulpos gigantes, menos bacalaos de gran tamaño. En un lugar así, una estrategia de crece despacio, vive mucho, tiene todo el sentido del mundo. Pero esa misma estrategia en las aguas superficiales, que están llenas de enemigos, sería un suicidio. Por eso, para mí, el factor ecológico, la seguridad, es lo que convierte el potencial físico en una realidad evolutiva. A 2 Celsius, las reacciones químicas son más lentas. Punto, no hay opción. Es esta vida más larga, impuesta por el frío, la que permite más ciclos de crecimiento y de muda. Y aquí es donde la física se vuelve aún más elegante, si me permites. Un cuerpo grande es más eficiente en agua fría. Piénsalo como una patata asada. Una patata pequeña se enfría mucho más rápido que una grande. Su relación superficie-volumen es mucho más favorable. En el agua helada del Bering, ser grande es como tener un mejor aislamiento térmico natural. Gastas menos energía simplemente en mantenerte vivo, y toda esa energía que ahorras puedes invertirla en seguir creciendo. El entorno físico no solo permite vivir más, sino que optimiza y premia el ser grande. La analogía de la patata es buena, sí, pero esa optimización termodinámica solo se convierte en una ventaja real si te dejan en paz el tiempo suficiente para asarte, por así decirlo. Imagina 2 escenarios idénticos, la misma agua fría, el mismo oxígeno, la misma presión. En el escenario A, el fondo marino está plagado de depredadores. En el escenario B, está casi vacío, como en el Bering.
En el escenario A, crecer lento es una sentencia de muerte. Te van a comer mucho antes de que tu magnífica eficiencia termodinámica te sirva de algo. La longevidad potencial que te da el frío no vale absolutamente nada. En el escenario B, de repente esa longevidad se convierte en el pasaporte al gigantismo. La baja temperatura te da el billete, sí, pero es la baja depredación la que te permite usarlo. El factor ecológico es el que da sentido al potencial físico, ¿me explico? En un entorno hipotético, igual de frío pero lleno de depredadores, veríamos gigantismo. Yo estoy convencida de que no. Es una pregunta interesante, sí, pero creo que elude otra fuerza física inmensa y directa, la presión. A 300 metros de profundidad, la presión es 31 veces la de la superficie. Eso no es un factor pasivo, es una fuerza aplastante que selecciona activamente a favor de exoesqueletos más gruesos, más densos, más robustos. Un caparazón más fuerte es el andamio necesario para construir un cuerpo más grande. Es un ciclo de retroalimentación. La presión exige un caparazón fuerte. Un caparazón fuerte permite un cuerpo más grande. Y un cuerpo más grande, como decía, es más eficiente en el frío. Además, no podemos olvidar la estabilidad. A esa profundidad, el entorno es increíblemente predecible. La temperatura es constante todo el año. No hay tormentas, no hay cambios bruscos. En un entorno tan estable, la evolución puede permitirse el lujo de optimizar una única estrategia a largo plazo, sin necesidad de planes B. Y en el Bering, esa estrategia óptima, dadas las condiciones físicas, es el gigantismo. La propia estabilidad es una presión selectiva física. Sí, pero ese argumento sobre la presión a mí me genera un problema. Si la presión fuera una fuerza tan dominante y directa que empuja hacia el gigantismo, ¿no esperaríamos que todos los animales a esa profundidad fueran gigantes? Y sin embargo, el propio material nos dice que en ese mismo entorno coexisten especies de cangrejos mucho más pequeñas, que siguen estrategias diferentes. Esto me sugiere que la presión es una condición del entorno, a la que se puede responder de varias maneras, no una ley que te obliga a ser grande. Y eso me lleva de nuevo al factor que creo que es el más decisivo de todos, la seguridad, pero vista desde la perspectiva del momento más vulnerable en la vida de un cangrejo, que es la muda. Reconozco que la muda es el talón de Aquiles de cualquier crustáceo. Es un momento de una vulnerabilidad extrema. Extrema es poco. Imagina el proceso. Durante días, un cangrejo gigante, una criatura acorazada, se convierte en un saco de carne blanda e indefensa en el fondo del mar. Es la presa perfecta. Ese periodo de vulnerabilidad solo es una apuesta viable si la probabilidad de que te encuentren es muy, muy baja. Y aquí no podemos olvidar un detalle crucial que a menudo se pasa por alto: la competencia intraespecífica. Los cangrejos son caníbales. Uno de los mayores depredadores de un cangrejo rey es precisamente otro cangrejo rey más grande. En un entorno así, el tamaño no es solo una ventaja para cazar o para ser eficiente, es una carrera armamentística. Ser el más grande de tu barrio te protege de tus propios vecinos, especialmente cuando eres vulnerable durante la muda. Esta presión ecológica, la de ser devorado por los de tu propia especie, me parece un motor evolutivo mucho más potente y directo que la presión hidrostática. Ese es un punto muy fuerte, no te lo voy a negar. El canibalismo añade una capa de complejidad fascinante. Sin embargo, incluso la solución a ese problema está mediada por la física del entorno. Mencionas la vulnerabilidad de la muda, pero un metabolismo lento, impuesto por el frío, significa que los cangrejos adultos mudan con mucha menos frecuencia, a veces solo una vez cada varios años. Esto reduce drásticamente el número de veces que tienen que exponerse a ese riesgo a lo largo de su prolongada vida. De nuevo, es una condición física la que modula el riesgo ecológico. Pero me gustaría que habláramos del último pilar, el de la energía, porque has mencionado la abundancia de alimento y creo que ahí la física también tiene la última palabra. Me alegro de que lo saques, porque para mí es la base de toda la pirámide. Sinceramente, nada de lo que hemos hablado sería posible sin la brutal productividad biológica del mar de Bering. Gracias a un fenómeno de surgencia, aguas profundas cargadas de nutrientes suben a la superficie y provocan una explosión de vida microscópica, de fitoplancton. Esa explosión alimenta toda la cadena trófica y el resultado final es una lluvia constante de materia orgánica, cadáveres, detritos, excrementos, que cae al lecho marino. Es un buffet libre que nunca cierra. Sin ese enorme excedente de energía, mantener un cuerpo de 13 kilos sería metabólicamente imposible.
por mucho oxígeno que haya en el agua o por muy seguro que sea el vecindario. El alimento es el combustible que permite que el motor del gigantismo funcione. Estoy totalmente de acuerdo en que el alimento es el combustible, totalmente. Pero es la eficiencia del motor, dictada por el frío, lo que permite a los cangrejos construir un rascacielos con esos ladrillos energéticos. Gracias a su metabolismo lento, necesitan una cantidad de comida sorprendentemente baja para mantener su masa corporal, en comparación con un animal de sangre fría en aguas cálidas. El entorno físico, el frío, optimiza el uso del recurso ecológico, la comida. Es la diferencia entre un coche de carreras que quema combustible a toda velocidad para ganar una carrera corta y un camión diésel de largo recorrido, increíblemente eficiente, que puede cruzar un continente con el mismo depósito. La condición física no es solo un telón de fondo, es el mecanismo que hace que la estrategia ecológica sea tan abrumadoramente exitosa. Yo lo veo de otra forma. No es tanto un motor ultraeficiente como un suministro casi ilimitado de combustible de alto octanaje. Cuando el combustible nunca es un problema, puedes permitirte construir un motor más grande y más potente, aunque no sea el más eficiente en términos absolutos por cada litro, ¿sabes? La abundancia de recursos es lo que permite que la selección natural explore los límites superiores del tamaño corporal, aprovechando la seguridad del entorno que ya hemos discutido. La física pone las reglas del juego, sí, pero la ecología es la que decide la estrategia ganadora. Y en el fondo del Bering, la estrategia ganadora es: sé grande, porque puedes permitírtelo y porque te protege de tus vecinos. Para resumir mi postura, creo que la combinación única de factores físicos en el mar de Bering, agua muy fría que maximiza el oxígeno, ralentiza el metabolismo y alarga la vida, junto a una alta presión que exige robustez y una estabilidad casi geológica, crea un escenario donde el gigantismo no es solo una opción entre muchas, sino la solución más lógica y eficiente. Las leyes de la física y la química son las que para mí escriben el guión principal de esta historia evolutiva. Y para recapitular la mía, aunque esas leyes físicas establecen el potencial y definen las posibilidades, la causa real del gigantismo es la selección natural, que favorece activamente el gran tamaño. El gigantismo es la respuesta ganadora a un nicho ecológico muy concreto, definido por la escasez de depredadores, una competencia relativamente baja y, sobre todo, un suministro de alimento prácticamente inagotable. El tamaño es la solución a un conjunto de problemas y oportunidades ecológicas, no una imposición inevitable del entorno físico. Supongo que al final ambos podemos estar de acuerdo en que este fenómeno es el resultado de lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Es un caso extraordinario donde los factores físicos y ecológicos no solo coexisten, sino que se entrelazan y se refuerzan mutuamente hasta un punto en el que es casi imposible desenredarlos y decir aquí empieza uno y acaba el otro. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente esa interconexión tan compleja la que revela la enorme fragilidad de este sistema. El calentamiento global amenaza con alterar cada uno de los pilares que hemos discutido. Está subiendo la temperatura del agua, lo que reduce el oxígeno disuelto. Está cambiando la dinámica del hielo marino, que es el motor de la productividad del ecosistema. La era de estos gigantes podría tener los días contados. Lo que este material nos enseña es la profunda complejidad de la adaptación, dejándonos claro que el entorno físico y el contexto ecológico no son dos fuerzas en oposición, sino las dos caras inseparables de la misma moneda evolutiva.